Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hablar de temas sensibles tiende a estar muy cargado del aspecto emocional más que del aspecto racional. Y en ese sentido, el tema de las pensiones está muy cargado de temas emocionales. En este video entonces me gustaría darles mi opinión personal y además que analicemos en conjunto cuál es el principal problema de cualquier sistema de pensiones, pero aterrizado al sistema de pensiones chileno. Desde la creación de los multifondos en el año 2002, los resultados en cuanto a rendimiento han sido bastante decentes, a decir verdad. ¿Hay fondos mejores para invertir fuera del sistema de AFP? La verdad es que sí, pero eso lo vamos a ver en otro video si es que les interesa. En el año 2016 estuve invitado a un programa de televisión el llamado creador del sistema de AFP en Chile, José Piñera, y dejó una frase que fue bastante polémica, la verdad. El tema de fondos de pensiones, Juan Manuel, es un Mercedes-Benz. Es un auto extraordinario, bien hecho, sofisticado, perfectible. Y la verdad es que cualquier persona con conocimiento básico de finanzas entendió perfectamente lo que él quiso decir. El problema es que siguiendo con el ejemplo que hizo él sobre el Mercedes-Benz, y como en la vida misma, no todas las personas se pueden permitir comprar un Mercedes-Benz, porque son muy costosos de adquirir y también son costosos de mantener. Por lo tanto, para que puedas tener un Mercedes-Benz tienes que tener un cierto nivel de renta. Veamos entonces cuáles son los principales inputs del sistema y veamos si podemos identificar o encontrar algunas posibles soluciones a este problema que no es trivial para nada. En primer lugar, hay que decir que el sistema de pensiones chileno es un sistema de ahorro o de capitalización individual. Eso quiere decir que cada uno se rasca con sus propias uñas. Para llevarlo a números se basa en la fórmula del valor futuro, es decir, tenemos los siguientes inputs. El monto aportado cada periodo, que es la cantidad que aportas mes a mes a tu fondo y que se descuenta de tu sueldo. La tasa de interés ganado por periodo, que es la rentabilidad del fondo en donde está invertido tu dinero, y las AFP son las responsables de generar ese porcentaje de rentabilidad. Y por último, el número de periodos, que es la cantidad de periodos en que hiciste aporte a tu fondo. Bueno, y esto lo hace muy interesante porque si simulamos a una persona con ahorro continuo por 40 años, tendría un monto acumulado de manera tal que la rentabilidad represente un 70% del total acumulado para la pensión. Es decir, de cada 10 pesos que hay en su fondo, 7 los puso la rentabilidad de la AFP. Teniendo identificado entonces cuáles son los principales inputs del sistema de capitalización individual, veamos entonces de qué depende cada una de estas variables. Partamos con el monto aportado. Corresponde al 10% de tu renta, es decir, que el monto de tu jubilación va a depender directamente del nivel de ingresos que tengas en tu vida laboral. En teoría, mientras más alta sea tu preparación técnico-profesional, mejores ingresos vas a tener en tu vida. Y por lo tanto, el porcentaje que va a ir a tu cuenta individual para tu jubilación tiene que ser más alto. Y es ahí en donde sale uno de los principales peros del sistema de capitalización individual. ¿Qué pasa con las personas que tienen bajos ingresos? En realidad, el Mercedes-Benz se convierte automáticamente en un monopatín. Datos del INE muestran que el 53,3% de los ocupados en Chile gana menos de 400.000 pesos. Con estos niveles de ingreso definitivamente no es posible aspirar a una buena pensión. Bueno, y para aumentar este monto existe también lo que se llama ahorro previsional voluntario, también llamado APB, que puedes hacerlo en la misma AFP o en otra institución financiera. Y la gracia de este APB es que cuenta con beneficios tributarios que incentivan a que el ahorro que hagas ahí no lo retires antes de tiempo. Pero ¿quiénes son los que tienen dinero para ahorrar en una APB? La verdad es que la teoría dice que mientras más ingresos tienes, más tienes disponible para gastar o para ahorrar. Y con estos niveles de ingreso en realidad es muy difícil pensar que la gente va a ahorrar dinero para mejorar su pensión. Bueno, y quizás te estés preguntando qué pasa con la gente que trabaja en el mercado informal que nunca cotizó en una AFP, o qué pasa también con las dueñas de casa que decidieron quedarse en la casa, que es una pega enorme, y que tampoco tiene una retribución para el actual sistema de pensiones. Existe lo que se llama el pilar solidario, que son básicamente 3 montos distintos para 3 tramos de edad distintos también. Pero claramente este monto no llega ni siquiera al sueldo mínimo. Y aquí es cuando aparecen dos posturas morales. La primera que dice, oye, pero si esa persona nunca trabajó y nunca aportó al sistema, ¿por qué merece una pensión mejor? Y por otro lado están los que dicen, oye, independiente de que no haya ahorrado nunca en su vida, todo ciudadano y toda persona merece una pensión decente. Y ahí el problema crece mucho más porque ¿qué es una pensión decente? ¿El sueldo mínimo? ¿2 sueldos mínimos? Veamos ahora el segundo punto, la rentabilidad de los fondos. Bueno, como lo vimos al principio del video, la rentabilidad de los fondos han sido bastante decentes en realidad.
Pero lo cierto es que, tal como lo vimos en el video anterior, las AFP no tienen puestos los incentivos en obtener las mayores rentabilidades posibles. Más bien su incentivo está en no escaparse mucho del resto de la AFP, porque si no caen multas. En consecuencia, si ninguna AFP se dispara mucho en rentabilidad, o sea que lo haga extremadamente bien, no va a perjudicar a las otras que no lo están haciendo tan bien. Por lo tanto, los portafolios de inversión de las AFP tienden a ser muy similares. Y por otro lado, sus ingresos dependen menos del 30% por el ítem que tienen invertido en el encaje. En realidad, su interés principal está en la captación de nuevos afiliados, porque reciben sus comisiones todos los meses. Personalmente, a mí me gustaría mucho que se abriera más el mercado y que podamos decidir si nuestros ahorros los queremos tener en una AFP o si los queremos tener en otra administradora de fondos que, no sé, que nos dé más confianza o que nos entregue productos más diferenciados. O por último, que no nos cobren las comisiones que nos cobra la AFP. Porque eso hay que dejarlo muy claro. La AFP, a diferencia de cualquier otro fondo de inversión, no te cobra por el monto que administra. Cobra una comisión pareja. Y por otro lado, otras administradoras de fondo ya han administrado los APB. Ya está demostrado que lo pueden hacer, ya han cumplido con la regulación. Entonces, ¿por qué no pueden participar también de la licitación de los fondos de pensión? Bueno, y por último, veamos el tercer y más delicado a mi juicio: los periodos, o también llamados densidad de cotización. Este ítem es muy importante porque define al fin y al cabo cuántas veces tú vas a llenar la piscina con agua. Si llenas la piscina una sola vez, lo más probable es que cuando te quieras bañar en la piscina solo te logres mojar los pies. Y en las pensiones pasa exactamente lo mismo. Analizar este ítem es un poco complejo, así que decidí buscar los datos de la Superintendencia de Pensiones y esto fue lo que me encontré. Para mi sorpresa, estos datos en realidad reflejan la dura realidad de nuestro mercado laboral, que es solo digno y comparable con un país tercermundista. El 50% de los nuevos jubilados cotizó no más de 15 años, lo que significa que la mitad de los nuevos jubilados tienen de seguro pensiones bajas. El 30% cotizó entre 15 y 30 años, lo cual sigue siendo muy poco tiempo, y solo el 20% de los nuevos jubilados ha cotizado más de 30 años. Con todos estos datos que hemos visto, se me hace muy difícil echarle la culpa de las malas pensiones a la AFP. Más bien, como lo dije antes, es un problema netamente del mercado laboral. Para quienes hablan de implementar un sistema de reparto, solo algunos datos. No solo hay más personas mayores de 65 años que antes, sino que también están viviendo muchos más años. ¿Para qué hablar de la natalidad? Los sistemas de reparto en realidad tienen a muchos países europeos con serios problemas fiscales, y eso hay literatura pero hace rato. Para que se hagan una idea, este es el presupuesto del gobierno. Y ojo con esto, probablemente los políticos van a ofrecer el cielo y la tierra en la próxima discusión sobre la reforma de pensiones que viene ahora. ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿Qué ministerios van a eliminar o redistribuir fondos? ¿Van a endeudar al país? En realidad nos damos cuenta que hay varias alternativas para poder financiar un sistema de pensiones sólido, que tenga un componente estatal, pero además que tenga un componente de ahorro individual muy fuerte. Sin embargo, te puedo asegurar que los políticos no van a querer achicar el Estado en ningún caso. Lo van a hacer a través de impuestos y deuda del Estado. Y como toda deuda, alguien tiene que pagarla. Bueno, espero que te haya gustado este video y te haya servido para entender un poco más cómo se viene la próxima reforma y la próxima discusión que va a haber sobre el sistema de pensiones nacional, y que te haya servido obviamente para que saques tus propias conclusiones y puedas entender un poquito más cómo funciona. Un abrazo y hasta la próxima.